Bueno, pues vamos a dar comienzo al estudio bíblico sobre las plagas de Egipto y vamos a dar comienzo al segundo estudio de estas plagas. En el estudio anterior, bueno, pues pudimos ver las primeras 5 plagas que el Señor pues mandó al faraón y a la tierra de Egipto, como fueron la conversión del agua en sangre, la plaga de las ranas, la plaga de piojos, la plaga de moscas y por último vimos la plaga sobre el ganado. En el día de hoy vamos a ver las 4 siguientes. Vamos a ver la plaga de úlceras, la plaga de granizo, la plaga de langosta y la de tiniebla. Y vamos a dejar para el estudio, el tercer estudio en este caso sobre las plagas, vamos a dejar el anuncio de la última plaga y la muerte de los primogénitos, así como la institución de la Pascua. ¿Por qué vamos a dejarlo solo para la próxima vez? Porque pienso que es demasiado importante lo que podemos ver sobre la muerte de los primogénitos en Egipto, así como la institución de la Pascua, que creo que es merecedor de un solo estudio para él solo. Pero en el día de hoy vamos a dar comienzo, bueno, pues con la sexta plaga. Viendo el nuevo endurecimiento del corazón del faraón, para esta plaga no hubo advertencia. Bueno, comentaros que hay 3 plagas de las 10 plagas que Dios mandó a Egipto. 3 de ellas Dios no dio advertencia a Faraón que iban a suceder. La primera fue en la tercera plaga, que fue la plaga de piojos. La plaga de piojos, Dios no dio advertencia a Faraón que la iba a mandar. Otra de ellas es esta que vamos a ver, que es la plaga de úlceras. Y la última plaga que veremos hoy, que es la plaga de tinieblas, tampoco Faraón pues advirtió que le iba a llegar esa plaga. Bueno, pues viendo el nuevo endurecimiento del corazón del faraón, Jehová mandó a Moisés y a Aarón lo siguiente. Podemos leer en el libro de Éxodo, en el capítulo 9, los versículos 8 y 9, lo siguiente. Tomad puñados de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante del faraón. Y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Los egipcios adoraban a muchos dioses, sanadores, y en ocasiones llegaban a sacrificar seres humanos en su honor, siendo quemados en un altar, y sus cenizas eran arrojadas al aire, siendo esparcidas sobre el pueblo, ya que esto era considerado como una bendición. Esto lo hacían los egipcios sobre las personas. En este caso es la primera vez que vemos a Moisés en acción. En las plagas anteriores fueron Dios y Aarón quienes la ejecutaron. Moisés tomó las cenizas del horno, se pusieron delante de Faraón, las arrojaron al aire, fueron esparcidas por el viento y cayeron sobre los sacerdotes, el pueblo de Egipto y sobre todo los animales que quedaron después de la anterior plaga. Ya vimos la anterior plaga, que fue la de granizo, que cayó esa plaga en Egipto y cayó sobre personas, animales, cayó sobre toda la vegetación, sobre todo lo plantado.
Y esta plaga de úlcera, de ceniza, pues cayó sobre los animales que quedaron después de la plaga de granizo. Pero en lugar de una bendición, esta plaga se convirtió en dolorosas úlceras. Esta plaga fue un desafío a varios dioses egipcios cuya especialidad era la medicina. Uno de ellos, vale, me he dejado el mandito de... Conchi, por favor, ¿puedes traerme el mandito del proyector, por favor? Uno negro que hay, ese. Ese. No, el chico no, el chico es de... Ese. Gracias. Bueno, pues como decía, esta plaga fue un desafío a varios dioses egipcios cuya especialidad era la medicina. Uno de ellos era este, que había sido mencionado con anterioridad. Este es, bueno, el que fue mencionado con anterioridad fue Imhotep, que era el dios de la medicina. Otro era Thoth, que es el que estamos viendo, que curó a Horus de la picadura de un escorpión. También podíamos ver la diosa Sekhmet, que cura las enfermedades de las mujeres, y la diosa Isis. En este momento estamos viendo al dios Thoth. Era el dios de la luna, las matemáticas, las ciencias, la magia, el maestro del conocimiento y patrón de los escribas. Se le atribuía la creación del arte de escribir, el inventor del calendario y quien controlaba el espacio y el tiempo. Al igual se le reconoce como el que curó al dios Horus de una picadura de escorpión. Por ello, esta plaga está destinada a él. Su nombre egipcio original era Yehuti, que significa el que es como el ibis, un pájaro sagrado para los egipcios. Este dios usualmente era representado como un hombre con cabezas de ibis y círculo solar encima de ella, con un papiro enrollado en una de sus manos, aunque a veces se le representa como un babuino. Un babuino es como un mono pequeño. Ahí podemos verlo en la imagen, en la parte de la izquierda, como ese hombre con cabeza de ibis, con un círculo solar en la cabeza, y a la derecha el babuino. Tenemos también a la diosa Sekhmet, que según la mitología egipcia simboliza fuerza y poder, la más terrible, la invencible, la gran diosa madre, la diosa del amor, y era considerada como la diosa de la guerra y de la venganza, pero también la diosa de la curación. Era la protectora del faraón y lo guiaba en la guerra. Era representada con cuerpo de mujer y cabeza de león, con melena. Encima de su cabeza, un disco solar con una serpiente relacionándola con la realeza. Su vestimenta solía ser de color rojo, representando la sangre, y a veces aparece mostrando los pechos como símbolo de poder. Y a continuación podemos ver a la diosa Isis, que era la hermana y esposa de Osiris. Esta diosa representa la madre, reina y diosa de todos los dioses. Según la mitología egipcia, Isis es llamada la Gran Maga, porque se dice que creó con su magia la primera serpiente cobra, de la cual extrajo su veneno, para así obligar al dios Ra a revelarle su verdadero nombre
y así poseer su poder. Ra, al aceptar su derrota, accede a entregar a Isis el poder para curar las enfermedades de los dioses. Es considerada la diosa del más allá, por ser la esposa de Osiris y por resucitarlo tras ser asesinado por su hermano Seth, formando con él una familia y engendrando a su hijo Horus, por lo que es conocida como la Madre Divina por su cualidad protectora y maternal que mostraba con su hijo. Ahí podemos ver en la imagen a la diosa Isis, que la podemos ver en la parte derecha. En la parte central, otra representación de la diosa Isis, pero con unas alas abiertas. Y en el lado izquierdo, en el lado derecho, a Isis con Horus, que era su hijo. Ahí es donde viene representada por la Madre Divina. Como hemos dicho, la diosa Isis es representada generalmente con un trono sobre la cabeza, como la podemos ver en la imagen. En otras se encuentra de pie, en otras sentada con un disco solar, y muchas veces con los brazos extendidos, que es la imagen del cetro, a modo de bendición hacia aquellos que le rendían culto. Y como símbolo de la maternidad podemos ver la imagen de la derecha, en la que suele verse amamantando a un niño, representando a su hijo Horus. Pasamos entonces ya a lo que es la siguiente plaga, la séptima plaga. Es la plaga de granizo. Viene en el libro de Éxodo, en el capítulo 9, desde los versículos 13 al 35. Hasta el momento hemos visto que a pesar de las plagas que Dios envió a Egipto y a Faraón, este no consintió en dejar salir al pueblo hebreo a ofrecer sacrificios al Señor en el desierto. Por lo tanto, una vez más, Dios ordenó a Moisés que se presentara a Faraón y le solicitara la salida del pueblo, con las mismas palabras que Dios le da en ocasiones anteriores. En Éxodo capítulo 9, versículo 13, dice: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Esto viene en toda la relación de las plagas. Y en este caso, sí le advierte de las consecuencias de no dejarlos ir. En el siguiente versículo, la palabra de Dios nos dice: yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón sobre tus siervos y sobre tu pueblo. Dios podía haber destruido a Faraón junto a todos los egipcios con las anteriores plagas, pero no lo permitió. De esta forma quería mostrar en él su poder y que su nombre fuera conocido en toda la tierra. Pero como era de esperar, Faraón no dejaría ir al pueblo de Israel. Su orgullo era mayor que el temor que debía tener delante de Dios. Es por ello que al día siguiente de estar Moisés delante de Faraón y decirle que dejara ir al pueblo a servirlos al desierto, al día siguiente Dios haría enviar sobre Egipto un granizo como nunca antes se había visto desde que se fundó, en los tiempos de Noé. Vamos a ver, tengo aquí una sección que dice que la historia de Egipto en la Biblia comienza a partir de Noé. Cuando las aguas del diluvio finalmente cedieron, los tres hijos del patriarca, Sem, Cam y Jafet, comenzaron a repoblar la tierra. Cam tuvo 4 hijos, y el segundo de ellos fue Mizraim, quien se convirtió en padre y fundador de Egipto. De hecho, en el Antiguo
Antiguo Testamento, Egipto es la traducción de la palabra Mizraim. Este reino también se conocía como tierra de Cam, pues según la tradición, Cam siguió a sus hijos a Egipto. Bueno, pues Dios dice que en el día siguiente enviaría sobre Egipto un granizo como nunca se había visto desde que se fundó esa ciudad, esa tierra. Y asimismo, Moisés le da un consejo de parte de Dios a Faraón. Moisés le dice: recoge tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido, el granizo caerá sobre él y morirá. Cabe destacar la distinción entre los siervos del faraón, que eran temerosos de Dios, que guardaron sus ganados e hicieron huir a sus criados, y los que no lo hicieron, dejando a sus criados y su ganado en el campo. Tal y como sucedió con las plagas de moscas, la del ganado y las úlceras, esta plaga no fue destinada al pueblo hebreo que se encontraba en la tierra de José. Si leemos los versículos 22 al 25 del capítulo 9 de Éxodo, la palabra de Dios nos dice: y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra. Y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto a todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Bueno, pues aquí el texto nos muestra que no era un granizo cualquiera, sino que junto al granizo también caía fuego del cielo. Podemos ver una similitud con este acontecimiento cuando Dios destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra y en el libro de Apocalipsis. Si leemos el capítulo 19 de Génesis, los versículos 24 y 25, nos dice que entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Y en Apocalipsis, en el capítulo 8, versículos 6 y 7, nos dice que y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Ahí podemos ver la similitud de la caída del fuego y granizo que aconteció en la tierra de Egipto. A continuación, pues se puede apreciar una muestra de arrepentimiento por parte del faraón y admite su pecado. También admite la soberanía de Dios y la impiedad del pueblo de Egipto. Es ahora que de nuevo vuelve a rogar a Moisés y a Aarón que orasen para que cesara la plaga, con la promesa de que dejaría ir a los israelitas a adorar al Señor. Moisés accede a hacerlo cuando él y su hermano hubieran salido de la ciudad, para hacerles saber que de Jehová es la tierra.
Y una vez fuera de los límites de la ciudad y de la presencia de Faraón, de nuevo extendió sus manos, oró a Dios y cesó el granizo, los truenos y la lluvia. Y con ello el arrepentimiento del Faraón, ya que al ver que todo volvía a una tranquilidad relativa, seguía empeñado en pecar y endureció aún más su corazón y el de sus siervos, no dejando ir a los hijos de Israel a adorar al Señor en el desierto. El resultado de esta plaga fue asolador. Egipto, por medio del acontecido hasta ahora, se ve con pocos recursos. Esta plaga ha arrasado los cultivos de lino y cebada, toda la hierba del campo y todos los árboles, todo el ganado que no había sido recogido, además de destruir a todo aquel que no se refugió. Y debido a esta plaga, y debido a que esta plaga se originó en el cielo, fue a la diosa Nut, la diosa del cielo, a quien iba dirigida principalmente esta plaga, aunque también hubo otros dioses, como el dios Shu, el dios del aire y sostenedor del cielo, Set, dios de las tormentas y protector de las cosechas, y Nefer, dios de las cosechas de grano. Ahí podemos ver a la diosa Nut. Según la mitología egipcia, es la diosa personificada del cielo. Se la representa como una mujer con un jarro sobre la cabeza, que la podemos ver en el lado izquierdo, pero también se la puede ver como una mujer desnuda, con el cuerpo arqueado a modo de bóveda celeste, sobre su marido Geb, que era el dios de la tierra, y su padre Shu, que era el dios de los agentes atmosféricos, que podemos verla en la imagen de la derecha. Esta diosa Nut fue la madre de los dioses Osiris, Set y Neftis. Este siguiente dios es el dios Shu. El significado de su nombre es luz. Él es el dios que personifica el aire atmosférico y la luz. Se le representa con un tocado, una pluma de avestruz, que podemos verla en la parte izquierda, o con 4 plumas juntas, como la podemos ver en la parte de la derecha. En ocasiones aparece como un hombre sosteniendo el cielo con sus manos y otras en forma de león. Este dios era el padre del dios Geb y la diosa Nut. Y vemos ahora al dios Set. Según una fuente consultada, según la Wikipedia, bueno, pues Set era considerado el señor del mal y las tinieblas, adorado por ser el dios del desorden, el dios de la violencia, la guerra, los desiertos, las tormentas y los extranjeros. Se le representa como un hombre con una cabeza de animal que se asemeja a un galgo. Posee hocico curvado y orejas rectangulares, y en otras ocasiones aparece como un cerdo, como un asno, como un cocodrilo, como una serpiente o como un pez. Está asociado al desierto y se proclama protector de las caravanas que lo surcaban. Fue el asesino de su hermano Osiris, debido a que en el reparto que recibía de su padre, el dios Geb, la zona desértica de Egipto, mientras que Osiris le hacía señor de la tierra fértil. Este dios fue exiliado al desierto por su sobrino Horus, hijo de Osiris, en venganza por el asesinato de su padre. Vemos a continuación, bueno, pues a la diosa Nefer o Nepri, según podemos verlo en alguna de las
de las lecturas que podemos ver sobre esta diosa. Este dios, no, es un dios, no una diosa. Para los egipcios es el dios del grano asociado a las cosechas, dándole protección y prosperidad a la cebada y trigo que los egipcios cultivaban. Era hijo de la diosa Renennet y se le representa como una figura humana con cuerpo cubierto de granos de trigo, como podemos verlo en la imagen de la izquierda, o como una figura humana con dos espigas en la mano o en la cabeza, como lo podemos ver en la figura de la derecha. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Algo que comentar? Pues vamos a hacer ahora hincapié en la última plaga que vamos a ver en el día, la penúltima plaga que vamos a ver en el día de hoy, que es la plaga de langostas. Es la octava plaga y podemos verla en el capítulo 10, versículos 1 al 20 del libro de Éxodo. El granizo había acabado con las cosechas de vino y cebada, toda la hierba del campo, todos los árboles, y lo poco que podía haber resistido ahora iba a ser devorado por las langostas. Una vez más, Dios manda a Moisés y a su hermano que vayan a la presencia de Faraón. Dios había endurecido su corazón y el de sus siervos para así mostrarles sus señales y para que los israelitas las cuenten de generación en generación. De nuevo, se vuelve a solicitar: deja ir al pueblo de Dios para que me sirva. La forma que el pueblo de Dios tenía de servir a Dios era ofreciéndoles holocaustos en el desierto, con la consiguiente advertencia de la llegada al día siguiente a Faraón de una nueva plaga, la plaga de langostas, un animal que cubriría toda la tierra hasta el punto de no poderse ver y que se comería todo lo que el granizo dejó, incluso todo árbol del campo, y entraría en la casa de Faraón, en la de sus siervos y en la de todos los egipcios. Por primera vez vemos al pueblo de Egipto estar de acuerdo con las decisiones que Faraón había tomado y le aconsejaron que dejaran ir al pueblo hebreo a servir a Dios. Entonces Faraón volvió a llamar a Moisés y a Aarón antes de que Dios enviara la plaga, y accede Faraón a dejar ir al pueblo de Israel a adorar en el desierto, pero con una condición. A la pregunta de Faraón a Moisés de que cuántos irían al desierto a adorar a Dios, Moisés le contesta. Éxodo capítulo 10, versículo 9. Hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Como era de esperar, Faraón se negó a tal petición y limitó la salida a que fueran solo los varones. Las mujeres y los niños deberían quedarse en la tierra de Egipto, y Moisés y Aarón fueron expulsados de la corte. Ahí fue entonces cuando Jehová dijo a Moisés:
Éxodo capítulo 10, versículos 12 al 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana, el viento oriental trajo la langosta. Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no la hubo visto antes, como no la hubo antes, ni la habrá después. Y cubrió la faz de todo el país, y oscureció la tierra, y consumió toda la hierba de la tierra, y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Este mismo viento oriental que cita la Escritura se vuelve a mencionar en el suceso del Mar Rojo, que podemos verlo en Éxodo 14, versículo 21, aunque también es conocido como viento solar, representando un viento de destrucción y devastación, como se puede observar en varios pasajes de la Biblia. Estos pasajes tengo aquí las citas, que en el momento que lo queráis, pues os lo puedo pasar. Moisés, en el texto, realza la magnitud de la plaga, que era tal que ni siquiera se veía la tierra de la cantidad de langostas que había. Una plaga que arrasó todo lo que había devastado el granizo, a tal punto de que no quedó nada verde en la tierra de Egipto. Por segunda vez consecutiva, Faraón vuelve a decir que había pecado contra Dios y contra Moisés y su hermano, y una vez más pide intercesión en oración para quedar libre de la plaga. Moisés oró y Dios envió, en este caso, un viento de occidente contrario al que hizo venir a las langostas, que era un viento representando un viento de liberación que se las llevó y las arrojó en el Mar Rojo. Pero como era de esperar, Faraón, viendo que ya las langostas habían ido de la tierra de Egipto, no dejó de ir al pueblo de Israel, y Dios endureció el corazón del gobernante de nuevo. Los dioses a quienes iban destinado esta plaga eran Amón, dios del viento, y de otros de los que ya hemos hablado con anterioridad, como Isis, Set, Nefer, Oshun, dios del aire. Ahí vemos al dios Amón, que según la mitología egipcia es el dios del aire y de los vientos. Se le suele representar como un hombre con barba que lleva un doble tocado sobre la cabeza, que podemos verlo en la imagen de la izquierda, y posteriormente como un hombre con cabeza de carnero o simplemente un carnero, simbolizando la fertilidad, que es la imagen de la derecha. Y por último, hablemos de la novena plaga, que es la plaga de tinieblas, que la encontramos en el libro de Éxodo, en el capítulo 10, en los versículos 21 al 29.
Como sucedió con las plagas de piojos y úlceras, esta plaga llegó sin previa advertencia. Leemos Éxodo capítulo 10, versículos 21 y 22. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las parte. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas nieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Tal era la densidad de estas tinieblas que se podían palpar e impedían que los egipcios no pudieran ver, ni siquiera en las distancias cortas, a tal punto que nadie podía ver a la persona más próxima, ni se pudieron levantar del sitio en el que estaban por 3 días. Quedaron excluidos de esta plaga, como en otras anteriores, todos los hijos de Israel, porque Dios permitió que su presencia los alumbrara, en este caso con luz artificial en sus habitaciones, como podemos ver en el versículo 23 del capítulo 10 de Éxodo. Entonces Faraón hizo llamar solo a Moisés, en este caso, y accede a dejar ir a todo el pueblo, niños, mujeres y ancianos incluidos, a adorar a Dios en el desierto. Pero no deja ir al ganado de ovejas y al de las vacas, que se quedarían en Egipto para garantizar su vuelta, para garantizar la vuelta del pueblo de Israel de nuevo hacia Egipto. Moisés se negó a irse sin los animales, puesto que estos servirían para hacer holocaustos y sacrificios, porque sin animales no hay sacrificio. Además, el texto dice, Éxodo capítulo 10, versículo 26, nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Pero una vez más, el Señor endurece el corazón de Faraón, aun si cabe en exceso, y no los deja partir, tanto así que dijo a Moisés, Faraón dijo a Moisés. Éxodo capítulo 10, versículo 28. Retírate de mí, guárdate que no verás más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. Y Moisés, presagiando lo que iba a suceder, le dice, bien has dicho, no veré más tu rostro. Faraón no tenía ni idea de lo que se le venía encima. Esta plaga va dirigida directamente a la figura y la persona del faraón, porque era la personificación de Ra en la tierra. Ya dijimos que Ra era el Dios Sol. Ahí tenemos la imagen de Ra. Es el Dios del Sol y del origen de la vida en la mitología egipcia. Es el símbolo de la luz solar, creador de vida y responsable del ciclo de la muerte y resurrección. Simbolizaba al sol del mediodía en su máximo esplendor y era representado habitualmente como un hombre con cabeza de halcón con un gran disco solar sobre su cabeza. Y hasta aquí, pues ya hemos visto 9
de las 10 plagas que el Señor mandó sobre Faraón y sobre la tierra de Egipto y todos sus habitantes. En la próxima ocasión que tengamos lugar de vernos, pues hablaremos del anuncio de la última plaga y la muerte de los primogénitos, así como la institución de la Pascua. Si hay alguna pregunta antes de irme, si queréis opinar algo, si queréis decir algo. Vale, ¿un comentario más? Hay una cosa que siempre me llama mucho la atención de este capítulo, que creo que es de alguna forma izquierda la actitud de Faraón, que es en el capítulo 10, versículo 3, cuando el Señor le dice: ¿hasta cuándo no te hagas humillarte delante de Dios? ¿Hasta cuándo no te hagas humillarte delante de Dios? Yo creo que eso encierra un poco lo que va a pasar. En realidad, como un movimiento de corazón de Dios no es Dios que va a funcionar y para que no va a funcionar. Es de hombre que se puede decir. Y aquí lo vemos claramente, que no se quiere humillar. No se quiere humillar delante de Dios. Esto lo de siempre, lo de siempre. No queremos acercar la humildad de Dios, ni queremos humillar delante de Dios, ni queremos rendir contra Dios, queremos nosotros. Creo que lo está pasando. Pero yo creo que cierra realmente lo que estaba pasando en el corazón de Faraón. Y eso lo que claramente, con todo lo que está pasando, con todo lo que está pasando, con todo lo que, y hasta cuándo no vamos a poder humillar delante de Dios.
Bueno, pues muy bien. Yo espero de que el estudio de hoy y el anterior haya sido de agrado a todos. Yo he aprendido mucho conforme lo he ido haciendo, espero que vosotros también hayáis aprendido algo sobre ello. Y solamente deciros que tengáis unas buenas vacaciones, que durante el mes de agosto no tendremos el culto de oración y que a partir del domingo día 7 pues tendremos el culto por la mañana a las 11:30. Y nada más, si algún hermano quiere despedirnos en